Durante siglos, el dodecaedro romano fue descartado como una reliquia extraña, hasta que uno fue desenterrado en condiciones prístinas, enterrado junto a monedas, herramientas de hierro y algo mucho más oscuro. Ningún registro romano lo menciona, ni emperador, ni erudito, ni manual, y sin embargo, este objeto apareció sellado como un secreto, como si no hubiera sido olvidado, sino borrado. Lo que los científicos encontraron en su interior sacudirá todo lo que creías saber sobre Roma y lo que decidió ocultar, el objeto que Roma se negó a explicar. Durante casi 3 siglos, los dodecaedros romanos han aparecido silenciosamente por toda Europa, y cada vez que lo hacen, crean el mismo problema para los historiadores. Estos objetos no deberían existir sin explicación. Son pequeñas formas huecas de bronce con 12 caras pentagonales perfectamente formadas, cada una perforada por un orificio circular, sin que 2 orificios tengan exactamente el mismo tamaño. En cada vértice hay un pomo redondeado, cuidadosamente fundido, y a veces soldado de manera individual. Nada en ellos parece accidental, nada parece decorativo, y aún así, ningún registro romano los explica. Hasta hoy, los arqueólogos han catalogado poco más de 130 dodecaedros romanos confirmados. Una cifra extraña, ya que la manufactura romana solía producir objetos por miles, no por decenas. Aún más extraño es dónde aparecen, casi exclusivamente en las provincias exteriores del imperio, como Britania, la Galia, Germania y los Países Bajos. Ninguno ha sido recuperado en Roma, ninguno en Italia, ninguno en las provincias orientales. Para un imperio obsesionado con la estandarización, ese silencio geográfico es imposible de ignorar. La artesanía plantea aún más preguntas. Muchos dodecaedros fueron fundidos como una sola pieza de bronce mediante avanzadas técnicas de cera perdida, un proceso que requiere altas temperaturas y un control experto. Algunos están tan precisamente equilibrados que pueden apoyarse de manera uniforme sobre varias caras, algo innecesario para cualquier herramienta romana conocida. Sus interiores son completamente huecos, sin accesorios internos, marcas ni residuos compatibles con un uso mecánico. Son demasiado frágiles para ser armas, demasiado complejos para juguetes y demasiado inconsistentes para dispositivos de medición, y sin embargo, fueron lo bastante valiosos como para fabricarse en bronce, no en hierro ni plomo. Un dato inquietante para los arqueólogos es que, pese a miles de relieves romanos que muestran herramientas, rituales y la vida cotidiana, no existe una sola imagen que represente un dodecaedro. Ni talla, ni fresco, ni mosaico, ni mención en Plinio, Vitruvio o manual técnico alguno. Es como si estos objetos hubieran existido a plena vista, pero fuera de la memoria oficial. Las teorías llenaron el vacío. Algunos sugirieron que eran candelabros, pero rara vez se encuentra cera. Otros propusieron que eran herramientas de tejido para guantes, pero los tamaños de los orificios varían enormemente, incluso dentro del mismo objeto. Una idea popular afirmó que eran telémetros militares, aunque su distribución no coincide con el equipo militar romano conocido. Cada teoría se derrumba bajo el escrutinio. El descubrimiento que lo cambió todo ocurrió en el verano de 2023, cuando el tranquilo pueblo inglés de Norton Disney se convirtió en el epicentro de un hallazgo que obligó a los historiadores a reevaluar lo que creían saber sobre la cultura material romana. A diferencia de la mayoría de dodecaedros encontrados por aficionados con detectores de metales, este fue excavado científicamente durante una excavación formal bajo supervisión profesional. No se trató solo de una reliquia, sino de una reliquia en contexto, y eso lo cambió todo. Al retirar la tierra capa por capa, el equipo encontró fragmentos de cerámica romana, monedas del siglo III, piezas de herramientas de hierro y los débiles contornos de postes de lo que pudo ser una villa
o taller romano. El dodecaedro no fue arrojado al azar, sino enterrado de forma cuidadosa y deliberada, encajado en una capa estructurada que los arqueólogos llaman contexto sellado, el tipo de evidencia que convierte la especulación en interpretación. Lo que realmente sacudió a la comunidad académica fue el estado del objeto. El bronce conservaba una pátina casi espejada, con mínima corrosión, sin grietas y con los pomos soldados intactos. Al elevarlo a la luz del sol, su geometría proyectaba un deslumbrante juego de sombras y siluetas pentagonales superpuestas, lo que llevó a un arqueólogo a comentar que parecía diseñado para reaccionar a la luz. Hoy, el dodecaedro de Norton Disney es considerado uno de los mejor conservados del mundo, y expertos del Museo Británico y de la Smithsonian de Oxford han solicitado acceso para su estudio. Pero más allá de su preservación, su ubicación plantea implicaciones inquietantes. Si era ceremonial, ¿por qué ocultarlo? Si era sagrado, ¿por qué enterrarlo en silencio? Algunos teóricos creen ahora que pudo ser retirado intencionalmente del uso público, desactivado como una reliquia antigua de conocimiento prohibido. ¿Era temido? ¿Formaba parte de una tradición en desaparición empujada a la clandestinidad con la expansión del dominio romano? Tras su estudio en contexto, muchas explicaciones tradicionales colapsaron. Ni herramienta de medición, ni candelabro, ni ayuda para tejer resisten la arqueología experimental. La teoría del telémetro falla por la falta de estandarización y por no hallarse jamás junto a tablas de alcance o equipo militar. La idea del tejido no concuerda con el nudo romano ni con la metalurgia requerida, y nunca se han hallado fibras. La del candelabro se derrumba por bases abiertas y ausencia de hollín. Incluso una teoría popular en Internet que los calificó de granadas tempranas, cae al notar que son huecos, no sellados y de bronce. Esta incapacidad para identificar una función consistente ha abierto la puerta a interpretaciones más extrañas. Dispositivos astronómicos primitivos para seguir solsticios o alineaciones estelares, objetos rituales ligados a la luz, la sombra o la resonancia de la voz. Y, para un grupo creciente de investigadores, la clave podría estar en que el dodecaedro, como sólido platónico, estuvo históricamente asociado al cosmos mismo. Platón lo vinculó con el éter, el elemento de los cielos, el secreto fronterizo que Roma nunca escribió. A medida que las explicaciones convencionales fracasaban, los investigadores comenzaron a notar un patrón que no tenía nada que ver con la función y sí con la ubicación y el silencio. Todavía existe una enorme cantidad de misterio en torno a estos objetos tan peculiares, pero una de las teorías más populares sostiene que tenían una función mística. Los dodecaedros romanos aparecen casi exclusivamente a lo largo de la frontera occidental del imperio, en regiones que eran romanas en la superficie, pero espiritualmente celtas en el fondo. Britania, la Galia, Germania. Tierras donde la ley romana gobernaba, pero los sistemas de creencias indígenas persistían en silencio. Esta distribución no es accidental, sino que refleja exactamente las regiones donde Roma tuvo más dificultades para borrar por completo las tradiciones prerromanas. Un dato inquietante para los historiadores es que muchos dodecaedros han sido hallados cerca de sitios funerarios, cruces de ríos y límites de asentamientos, lugares considerados liminales en los sistemas de creencias antiguas, auténticos umbrales entre mundos. Los ríos marcaban fronteras entre los vivos y los muertos, y los límites estaban cargados de significado espiritual. No son lugares donde los romanos perdieran herramientas por casualidad, sino donde se realizaban rituales. Otro detalle raramente mencionado fuera de los círculos académicos es que varios dodecaedros no muestran signos de uso prolongado. Los bordes no están desgastados
y los orificios no están suavizados por un uso repetido, lo que sugiere que no eran objetos cotidianos, sino que se utilizaban brevemente en momentos específicos y luego se ocultaban o enterraban, un comportamiento mucho más propio de objetos ceremoniales que prácticos. La ausencia de documentación romana ahora parece menos un descuido y más una elección deliberada, ya que las autoridades romanas desconfiaban profundamente de la adivinación no autorizada y de los rituales indígenas. Leyes como la Lex Cornelia criminalizaban la magia, la profecía y las prácticas religiosas no sancionadas, por lo que los objetos asociados a ellas no se catalogaban, sino que se ignoraban, suprimían o retiraban discretamente de la vida pública. Algunos arqueólogos sugieren con cautela que el dodecaedro pudo haber sido un objeto híbrido, tolerado pero nunca aceptado por Roma, quizá adoptado por élites locales que exteriormente seguían las costumbres romanas mientras mantenían en privado sistemas espirituales más antiguos. Eso explicaría por qué fueron fabricados con metalurgia romana, pero nunca integrados en la cultura romana oficial. También está la geometría en sí. El dodecaedro no era una forma cualquiera en el mundo antiguo, pues los filósofos griegos lo asociaban con la estructura del cosmos, y, para algunos pensadores, simbolizaba el armazón invisible que sostenía la realidad. Si ese simbolismo sobrevivió entre los practicantes celtas, el objeto pudo representar el orden cósmico, los ciclos del tiempo o la comunicación con fuerzas más allá del mundo físico, la luz, las sombras y los residuos. Durante siglos, el dodecaedro romano fue tratado como un misterio de forma, pero en años recientes, los científicos cambiaron el enfoque de cómo se ve a cómo se comporta. Investigadores de las universidades de Gante y Oxford comenzaron a replicar varios dodecaedros en modelos de bronce y resina impresos con precisión, no para admirar su diseño, sino para probar cómo interactúan con fuerzas naturales como la luz, el calor e incluso la combustión, y lo que descubrieron añadió una nueva capa de extrañeza a un enigma ya imposible. Colocados bajo la luz solar directa, los dodecaedros no proyectaban sombras aleatorias, sino que los orificios generaban haces circulares que se movían en patrones simétricos según la hora del día y el ángulo del objeto. Un investigador describió el efecto visual como un reloj solar sin números, solo movimiento. Durante las pruebas en el equinoccio de primavera, varios modelos proyectaron contornos pentagonales casi perfectos que rotaban lentamente con el tiempo, lo que abrió la posibilidad de que el objeto se usara para marcar fechas sagradas, una teoría antes considerada marginal que ahora ganó fuerza al relacionarse con rituales agrarios antiguos ligados a los solsticios y a los ciclos de siembra. Pero no eran solo sombras. El Laboratorio de Investigación Radioquímica de Oxford realizó análisis de residuos en 5 dodecaedros auténticos de distintos yacimientos, y 3 de ellos contenían trazas de materia orgánica quemada, partículas microscópicas de carbono, sales de cobre oxidadas y, de forma más impactante, débiles rastros de proteínas de sangre animal. Junto a ello, se hallaron residuos botánicos de lavanda, tomillo y resina de pino o abeto, plantas asociadas a rituales funerarios y de purificación en las tradiciones romanas y celtas. Un dato revelador es que la estructura química de esos residuos coincidía parcialmente con recetas usadas en antiguas mezclas de embalsamamiento, especialmente en la Galia, lo que indica una quema deliberada de sustancias rituales dentro o cerca del objeto. Esto lo cambia todo, ya que el dodecaedro, considerado durante mucho tiempo un simple rompecabezas geométrico, pudo haber funcionado como un recipiente sagrado utilizado en ceremonias que involucraban fuego, aromas y posiblemente sacrificios. Algunos arqueólogos incluso sugieren que se empleaba en rituales controlados en espacios cerrados, donde el juego de luz, la liberación de aromas y la resonancia metálica
creaban una experiencia espiritual inmersiva. El manuscrito prohibido y los susurrantes aparecieron a finales de 2024, cuando un equipo de investigadores de Francia y Suiza reexaminó manuscritos medievales olvidados en archivos monásticos aislados. Uno de ellos, catalogado como CEX134, Mystère de l'Ore, un manuscrito latino del siglo XII, parcialmente ilegible por daños de agua y tinta ferrogálica desvanecida, contenía una frase curiosa, nunca traducida por completo: Orbus Divinorum, la esfera divina. A primera vista parecía alegoría teológica, hablando de 12 caras perforadas y coronadas, manejadas por los susurrantes del bosque para escuchar las voces de los durmientes de piedra. Pero cuando la imagen V de alta resolución reveló la estructura completa del párrafo, investigadores de la Universidad de Basilea señalaron algo inquietante. Podía describir un objeto de bronce con 12 caras perforadas y protuberancias redondeadas en cada vértice. Una coincidencia clara con el dodecaedro. El manuscrito advertía además que dichas esferas no debían mostrarse bajo la mirada imperial y debían enterrarse cuando las estrellas giraran 3 veces sobre la sombra del lobo, una frase que astrónomos relacionaron con un ciclo triple de eclipses lunares usado en calendarios druídicos. Esa instrucción enterrada coincidía de forma inquietante con la manera en que se han encontrado dodecaedros reales, intactos, bajo tierra y cerca de marcadores celestes. Otro dato llamativo es que una sección del códice contenía diagramas que recuerdan trayectorias de sombras trazadas en bucles pentagonales, una posible pista de que la manipulación de la luz formaba parte de su función. Investigadores modernos creen que el pasaje se refiere a rituales de tiempo sagrado, quizá usados para comunicarse u honrar a los muertos, los durmientes de piedra, lo que nos devuelve al silencio romano. ¿Y si el imperio no solo omitió documentar estos objetos, sino que los suprimió activamente? ¿Y si el dodecaedro no era un enigma, sino una amenaza para la visión romana del orden y el control? La revelación de 2025, que desató la controversia, llegó cuando, a comienzos de ese año, un artículo de investigación conjunto, filtrado antes de su publicación oficial, sacudió a la comunidad arqueológica. Un equipo de metalurgistas del Reino Unido, Francia e Israel analizó en profundidad el dodecaedro de Norton Disney y otros ejemplares de colecciones privadas y museos, concluyendo que el más icónico hallado en Britania no era romano. Las pruebas metalúrgicas indicaron una composición de aleación de bronce más cercana a la metalurgia celta prerromana, fechándolo al menos 150 años antes de la ocupación romana de Britania, lo que destruyó la base de casi todas las teorías dominantes. Si el dodecaedro era anterior a la conquista romana, no podía ser una herramienta militar romana, ni un instrumento de agrimensura, ni un artefacto religioso posimperial, sino que apuntaba a un origen indígena ligado a prácticas rituales galas y británicas prerromanas. Y había más. En el interior hueco del ejemplar de Norton Disney, los científicos encontraron trazas microscópicas de fosfato cálcico fusionado con resina de ámbar y grasa animal fundida, una combinación fuertemente asociada a ritos funerarios y necrománticos de la Edad del Hierro europea. Este residuo incluía una firma isotópica distintiva de hueso humano cremado, lo que llevó a una teoría perturbadora. El dodecaedro pudo haber funcionado como un recipiente ritual, no solo simbólico, sino activamente usado en ceremonias relacionadas con los muertos, y el hecho de que varios dodecaedros se hayan hallado cerca de enterramientos humanos o como parte de ajuares funerarios ya no parecía una coincidencia. Dato curioso: un museo retiró discretamente su dodecaedro de exhibición para su reevaluación, después de que las conclusiones del informe se hicieran públicas. Las críticas no tardaron en llegar.
Algunos calificaron los hallazgos de especulativos o inconclusos. Otros acusaron al equipo de sensacionalismo cultural. Pero los datos se mantuvieron firmes. La antigüedad, la ubicación y los residuos apuntaban lejos de Roma y hacia algo mucho más antiguo y, posiblemente, más temido: el patrón de silencio y el objeto incómodo. A medida que surgían más pruebas sobre el posible origen prerromano y el uso ritual del dodecaedro, comenzó a aparecer un patrón incómodo, no en el suelo, sino en la propia academia. A pesar de más de 130 descubrimientos confirmados en toda Europa, algunos conservados en museos nacionales, el dodecaedro romano nunca ha sido el tema central de ningún gran proyecto arqueológico financiado. Antes de 2020 no se había lanzado ni un solo estudio institucional a gran escala. Para un imperio tan ampliamente documentado como Roma, eso es estadísticamente absurdo. Varios investigadores sugieren ahora que este objeto representa una anomalía inconveniente, algo que no encaja en la narrativa lineal romana, de ley, orden y racionalidad. Es un artefacto que, por su propia naturaleza, desafía el legado imperial de lógica ingenieril y control escrito. Sin inscripciones, sin registros y sin un propósito mecánico claro, es un agujero negro en la línea temporal, y eso lo hace incómodo de estudiar. Otro dato revelador es que el Museo Británico no exhibió un dodecaedro hasta 2014, a pesar de tener uno en su colección desde hacía décadas. Permaneció en almacenes, fuera de exposiciones, y curadores admitieron en privado que no existía un marco interpretativo adecuado. Otra pieza, conservada en un museo de los Países Bajos, fue etiquetada incorrectamente durante años como un peso o un objeto decorativo, hasta que investigadores aficionados comenzaron a hacer preguntas que los expertos habían ignorado. En 2022, una transcripción filtrada de una conferencia europea sobre patrimonio reveló la frustración de arqueólogos jóvenes. Un ponente afirmó que el dodecaedro era tratado como un asesino de carreras, un misterio demasiado marginal para financiar, demasiado extraño para publicar y demasiado desconectado de cualquier categoría romana existente como para sustentar trabajos académicos. Si esto es cierto, ese sesgo institucional pudo haber retrasado avances cruciales durante décadas. Y, sin embargo, de forma silenciosa, una ola de investigadores independientes, analistas de datos de código abierto y voluntarios de museos está empezando a reconstruir patrones sobre el uso ritual, la alineación funeraria, el mapeo astronómico e incluso experimentos de resonancia sonora. Suscríbete y haz clic en la tarjeta en pantalla para continuar con este misterio.